Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en Tutorías Medicina Interna. En este caso vamos a estar hablando acerca de las nuevas guías de manejo de síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea de Cardiología del 2023. Recuerden que si quieren apoyar este contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes mucho contenido académico. De igual manera aprovecho esta ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de Medicina Interna, que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, al igual que el resto de la oferta académica que tenemos disponibles para ustedes en Medilearners. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces acerca de estas nuevas guías que tenemos de síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea de Cardiología del 2023. Lo primero que tenemos que hacer es entonces, como siempre, definir de qué es de lo que estamos hablando. Y para eso tenemos que definir qué es el síndrome coronario agudo. Y entendemos el síndrome coronario agudo como una afección aguda en los vasos coronarios que genera isquemia. Este síndrome engloba en general tres patologías principales. Una primera patología, que va a ser esta, que es la angina inestable. Una segunda patología, que es el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y una tercera patología, que es el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Algo importante en términos epidemiológicos es que ha habido una disminución como tal en la mortalidad de esta patología, pero en términos epidemiológicos ha habido un aumento del infarto agudo del miocardio sin elevación del ST en contraposición o en comparación a lo que es el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Cuando nosotros miramos, pues esto tiene un espectro de presentación muy grande. Podemos tener, como ustedes se fijan acá, incluso pacientes que son completamente oligo o asintomáticos. Podemos tener pacientes que ya se presentan con un dolor continuo, o podemos tener pacientes que incluso se presentan con un paro cardiorrespiratorio. De la misma manera, en el electrocardiograma podemos tener diferentes alteraciones, un electrocardiograma normal o incluso un paciente en el paro que ya debute como tal, pues con un ritmo de paro cardiorrespiratorio. Y dependiendo de eso, pues nos vamos a enfrentar a un diagnóstico que va a ser o un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o angina inestable, que se suelen abordar en un mismo grupo, o un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Listo? Y asimismo, pues van a ir variando cada una de las cosas. Entonces, si yo estoy hablando de que dentro del síndrome coronario agudo tengo tres espectros grandes o tres patologías principales, dos de ellas son infarto y otra no, creo que la siguiente definición de la cual tenemos que hablar definitivamente es de lo que es el infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que entendemos como infarto agudo de miocardio? Y lo que podemos saber es que el infarto agudo de miocardio lo tenemos definido por la cuarta definición universal de infarto agudo de miocardio, que fue publicada en el 2018. En la cual nos dicen que el paciente necesita algo muy importante, y es que debe tener una elevación o caída de los valores de las troponinas, y uno de estos debe estar por encima del percentil 99. Y aquí quiero hacer énfasis en algo, y es que si ustedes se dan cuenta, esta definición nos dice disminución o elevación y al menos un valor por encima del percentil 99. Es decir, que usualmente para hablar de síndrome coronario agudo necesitamos tomar dos troponinas. ¿Listo? Una vez yo hago esto, si yo tengo un paciente que tiene dos troponinas y una de ellas está por encima del percentil 99, estoy hablando de que mi paciente tiene una lesión miocárdica aguda. Y para yo decir que esa lesión miocárdica aguda es debida a un infarto agudo de miocardio, se debe acompañar de alguna de las siguientes, no de todas. Que el paciente tenga síntomas de isquemia, que el paciente tenga cambios electrocardiográficos nuevos o crónicos de isquemia, que el paciente tenga evidencia imagenológica a nivel ecocardiográfico como disquinesia o aquinesia que hablen de un compromiso isquémico, o que uno evidencie el trombo en la arteriografía o en la autopsia. Si uno tiene esto, definitivamente está hablando de un infarto agudo de miocardio. Y como seguramente muchos de ustedes recuerdan, existen diversos tipos de infarto agudo de miocardio. Tenemos el tipo 1, que es el más común de todos, que estamos aquí hablando de que más o menos el 95% de los pacientes están en este grupo. Tenemos el tipo 2, que es el paciente que tiene un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Tenemos el tipo 3, que son los pacientes que tienen muerte súbita. Pero algo importante es que esto quiere decir que el paciente se murió y yo sospeché que tenía infarto agudo de miocardio, pero no lo pude confirmar. Si finalmente lo confirmo, debo reclasificarlo a alguno de los otros grupos y no dejarlo solo como tipo 3. ¿Listo? En el tipo 4 tenemos los pacientes que tienen infarto por problemas con la angioplastia, con trombosis o con reestenosis del stent. Y el tipo 5 son aquellos pacientes que se infartan porque se les tapa un bypass coronario. Como les dije, el más común de todos y hacia el cual está enfocado prácticamente todas las recomendaciones de esta guía
es el tipo 1. ¿Listo? Ya entendiendo entonces qué es el infarto agudo de miocardio, creo que también debemos de conocer qué es la angina inestable. Porque todos sabemos que la angina es este dolor característico, isquémico y demás que se desencadena con el esfuerzo y que alivia. Pero ¿qué hace que una angina pase de ser estable a inestable? ¿Qué condiciones debe cumplir para yo hablar propiamente de una angina inestable? La guía nos pone las siguientes condiciones. Condición número 1, si esa angina se presentó en reposo, es una angina inestable. Condición número 2, si esa angina dura más de 20 minutos y no resuelve con el reposo o con los nitratos, definitivamente estamos frente a una angina inestable. Tipo 3, los pacientes que tienen una angina increciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez necesitan un menor estímulo para desarrollar la angina. Entonces, por ejemplo, ellos antes podían correr y en el trote era que les daba la angina. Pero ahora cuando están caminando les da la angina y ahora incluso con pequeñas cosas le da la angina. Si cada vez es menos como el esfuerzo que necesitan para desarrollar el dolor, estamos frente a una angina increciendo. Pero también podemos hablar de una angina increciendo cuando, si bien siempre se presenta con el mismo esfuerzo, ha aumentado en frecuencia o ha aumentado en duración. Y también va a ser angina inestable todo paciente que tenga un síndrome coronario agudo reciente. El problema aquí es que no tenemos claro, la guía no nos especifica qué es reciente, pero normalmente uno habla más o menos de un año de duración del paciente que tiene una revascularización y desarrolla una angina y uno debe abordarla como una angina inestable. Si yo tengo entonces un paciente en el cual sospecho que tiene un síndrome coronario agudo, pues debo hacer un adecuado abordaje diagnóstico para llegar al diagnóstico de manera temprana e iniciar de igual manera el manejo de forma temprana. Para eso debo fijarme en la presentación clínica de mi paciente, hacer un diagnóstico de trabajo, confirmar el diagnóstico y finalmente, pues digamos ya con eso, determinar qué manejo voy a realizar. Aquí es importante que sepamos que a lo largo de la guía hablan de diversas definiciones que son importantes, por ejemplo, para tiempos o para ventanas de las cuales ellos hablan. Por ejemplo, primer contacto con el médico, que es la primera vez que el paciente llega como tal al médico o a un paramédico diciendo que tiene síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo. El momento del diagnóstico de infarto con elevación del ST, la PCI primaria o intervención coronaria percutánea, que es aquella que se hace de manera emergente, es decir, de una, por así decirlo. Cuando se habla de una estrategia de PCI primaria es cuando uno determina que el paciente va a hacerse de manera emergente una arteriografía y una intervención coronaria percutánea. La PCI de rescate es cuando uno hace una PCI primaria o de emergencia, pero en los casos en los cuales el paciente falló a un manejo fibrinolítico. La PCI de rutina o la estrategia, digamos, como temprana después de fibrinolisis del paciente que sí reperfundió con la fibrinolisis y yo me puedo dar hasta 24 horas para hacerle la arteriografía. La, digamos, estrategia fármaco-invasiva es cuando uno combina la fibrinolisis con la PCI de rescate. La estrategia invasiva inmediata es cuando uno tiene que hacer una PCI de manera emergente. La estrategia invasiva temprana es cuando se hace también la PCI pero en menos de 24 horas, que esto es para escenarios de infarto sin elevación del ST ni angina inestable. Y la estrategia selectiva invasiva es cuando uno no incurre de una vez a hacer la arteriografía, sino que determina a través, por ejemplo, de pruebas no invasivas o cosas por el estilo, si realiza o no la arteriografía. Entonces, clínicamente, ¿cómo se me puede presentar el paciente con síndrome coronario agudo? Evidentemente, lo más característico es el dolor retroesternal, que es de características opresivas, que se irradia a la mandíbula y a los miembros superiores, puede ser tanto al derecho o al izquierdo o a ambos, y en ocasiones se puede presentar con complicaciones, como arritmias, como falla cardíaca o incluso con paro cardiorrespiratorio. Pero seguramente muchos de ustedes habrán escuchado que existen los pacientes o las pacientes que se presentan de forma atípica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se presentan con los síntomas clásicos que son este dolor retroesternal opresivo del síndrome coronario agudo. Estos equivalentes anginosos son aquellos pacientes, digamos, que, como les digo, no presentan este dolor y pueden presentar otras alteraciones, como por ejemplo alteraciones disautonómicas como diaforesis, dolor epigástrico, dolor únicamente en el hombro, digamos como mareo, náusea o vómito, dolor de la nuca, por así decirlo, de la mandíbula y disnea. Esto es lo que nosotros conocemos como equivalentes anginosos y son aquellos síntomas que me pueden hablar de que mi paciente está sufriendo una angina, pero que no se representan con dolor. ¿En qué pacientes especialmente yo voy a encontrar equivalentes anginosos? Voy a encontrarlo principalmente en mujeres, sobre todo cuando están embarazadas, en pacientes con diabetes mellitus, en pacientes que han sido revascularizados, también en pacientes que son dementes, en pacientes con enfermedad renal crónica, van a ser como las principales en las cuales hay en pacientes ancianos, ¿listo? En ancianos.
Estos son los pacientes en los cuales yo definitivamente voy a sospechar o voy a pensar que puede ocurrir esto. ¿Listo? Consideraciones importantes a tener en cuenta respecto a esto de la caracterización del dolor y el abordaje diagnóstico inicial es que seguramente muchos han hablado y todavía en sus hospitales hablan de un dolor típico, atípico, de probabilidad intermedia, baja, alta, etcétera, pero realmente en este momento el dolor deberíamos clasificarlo de la siguiente manera. Uno puede tener un dolor que es cardíaco, uno puede tener un dolor que es posiblemente cardíaco y un dolor que es posiblemente no cardíaco. Y normalmente cuando se habla de este, que es el dolor cardíaco, se habla del dolor cardíaco isquémico, ¿cierto? O sea, cuando yo tengo verdaderamente una sospecha de que mi paciente está cursando con un síndrome coronario agudo. Y por esto mismo, la guía es muy clara en que no deberíamos utilizar este término de atípico. Esto no lo deberíamos de utilizar. Porque, pues digamos que hace pensar en que uno necesita como presentaciones típicas o algo para, digamos, diagnosticar el infarto. Entonces se dieron cuenta que quizá no era la mejor terminología y por eso hablamos de posible origen cardíaco isquémico, posible origen cardíaco no isquémico, posible origen no cardíaco. ¿Listo? Algo importante que también hablan es que no deberíamos de utilizar la respuesta a nitratos como una herramienta diagnóstica. O sea, el hecho de que responda a nitratos no lo deberíamos asumir, que quiere decir que necesariamente el paciente se está infartando, porque de hecho incluso cuando mejora con nitratos y esto se acompaña a una resolución en los cambios en el electrocardiograma, eso sugiere más bien vasoespasmo más que propiamente isquemia. ¿Listo? Entonces, digamos que el abordaje diagnóstico inicial básicamente sería esto. Uno valora la clínica, uno valora el electro y determina la estabilidad clínica del paciente. Entonces, además de yo hacer una muy buena historia clínica, hacer una adecuada anamnesis, caracterizar muy bien el dolor, determinar si mi paciente tiene o no equivalentes anginosos, debo de tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos y la radiografía de tórax solo la voy a tomar si tengo sospecha de diferenciales. De resto, no es necesario tomar propiamente una radiografía de tórax. Pero sí definitivamente en los primeros 10 minutos debo de tener un electrocardiograma. Y conforme a eso voy entonces a hacer un diagnóstico no solo con el electrocardiograma sino con lo otro que necesito que son las troponinas. Recordemos la definición que hablábamos de infarto agudo de miocardio que incluye la lesión miocárdica aguda. Entonces en el electrocardiograma yo puedo encontrar supradesnivel del ST, que recordemos que yo para hablar de un supradesnivel significativo del ST es cuando es mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones menos en B2 y en B3. Porque en B2 y en B3 va a variar. Si es un hombre menor de 40 años es 2.5 milímetros, si es un hombre mayor de 40 años son 2 milímetros y si es una mujer es más de 1.5 milímetros independientemente de la edad. Seguramente muchos han escuchado que hay gente que habla de equivalentes ST o equivalentes de elevación del ST. Entonces, ¿cuáles son realmente esos equivalentes? Si uno tiene un infarto agudo de miocardio posterior o derecho, que ya ahorita vamos a hablar de eso con las gráficas que le tengo a continuación, pero por ejemplo un posterior en el cual inicialmente parece en el electrocardiograma normal solo con infra, pero uno le hace derivaciones posteriores y tiene supra, pues es un infarto con elevación del ST. Lo mismo ocurre con el derecho. Si yo no lo veo, pero tengo sospechas de que es derecho y le tomo derivaciones derechas y hay elevación del ST, pues es un infarto con elevación del ST. Pero algo que siempre se ha hablado es que cuando uno tiene, por ejemplo, un bloqueo completo de rama, sea derecho o izquierdo, o cuando uno tiene un electrocardiograma sugestivo de enfermedad multivaso, que es este supradesnivel del ST en ABR acompañado de infradesnivel generalizado, si eso debería ser o no un equivalente ST. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice, usted pues en estos escenarios tiene que preocuparse más, tiene que correrle mucho más a ese paciente, pero no es que sea un supradesnivel del ST y por ende ese paciente no es candidato a fibrinolisis. Que ya vamos a hablar ahorita que la fibrinolisis solo la utilizamos en contexto de pacientes con elevación del ST. Entonces, si yo veo un paciente con estos hallazgos electrocardiográficos, bloqueo completo de rama izquierda, bloqueo completo de rama derecha, enfermedad multivaso, debo de preocuparme más. Pero no necesariamente debo de hablar de elevación del ST. Recordemos que en el bloqueo completo de rama izquierda tenemos criterios adicionales como son los de Esgarbosa o como son los de Barcelona que me podrían ayudar y en ese caso sí determinar si hay o no una elevación del ST. Pero el único hecho de tener el bloqueo completo de rama no quiere decir que ese paciente tenga un infarto con elevación del ST. Porque de hecho han visto que en el caso del bloqueo de rama izquierda solo el 50% terminan estando infartados y en el bloqueo de rama derecha solo el 40% terminan estando infartados. Entonces hacer fibrinolisis a estos pacientes pues como que no sería algo que fuera digamos como costo efectivo para el paciente o que fuera riesgo-beneficio o más bien que los beneficios superaran el riesgo en estos pacientes.
Y ya cuando el paciente no tiene una elevación del ST, pues yo puedo encontrar o un electrocardiograma normal, fíjense que hasta en el 30% de los casos es normal, o simplemente alteraciones en el ST como infradesnivel o alteraciones en la T como inversiones simétricas. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hablar de las troponinas? Las troponinas, idealmente deberíamos utilizar unas troponinas ultrasensibles. Eso sí está clarísimo desde hace rato en las guías. ¿Por qué? Porque las troponinas ultrasensibles tienen un mayor valor predictivo positivo y pues digamos que nos aportan entonces esta facilidad. Y lo otro es que las troponinas ultrasensibles nos permiten hacer lo que quiere la guía europea, y es hacer un algoritmo de rule in rule out en 0 y 1 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le tomo la troponina y la segunda se la tomo a la hora, y con eso determino si hay ese cambio o no significativo, que recordemos que es del 20%, y alguna de esas está por encima del percentil 99, confirmando la lesión miocárdica aguda. Existen otras alternativas como 0,2 horas, 0,3 horas, sobre todo cuando tengo una troponina sensible y no ultrasensible. Como mínimo debo de esperarme 3 horas para poder hacer lo que conocemos como la curva de la troponina, que es tomar la primera y compararla con la segunda para ver si hay o no ese cambio del 20%. ¿Qué nos dice la guía respecto al uso de otros biomarcadores? Nos dicen que de rutina no deberíamos utilizar otros, que CKMB tiene un posible beneficio en el reinfarto porque recordemos que se negativiza hacia las 24 horas, mientras que la troponina dura 7 a 10 días elevados, y que la copeptina podría tener un uso en la ausencia de troponina ultrasensible. Entonces aquí tengo o quiero mostrar los cambios electrocardiográficos que podemos tener. El infarto con elevación del ST va a ser cuando tenemos una elevación del punto J, que es este punto en el cual se acaba el QRS y empieza el segmento ST, con respecto al intervalo PR, que es este que tenemos acá. Y recordemos lo que dijimos, 1 milímetro en todas las derivaciones, y en B2 y B3 cambia. Hombre menor de 40 años, 2.5 milímetros, hombre mayor de 40 años, 2 milímetros, mujeres, 1.5 milímetros. Cuando yo voy a sospechar un infarto con elevación del ST posterior, que es este que sí les dije que puede llegar a ser un equivalente, cuando de B1 a B3 yo tengo un infradesnivel del ST aislado. En esos escenarios yo debería tomar derivaciones posteriores, que son B7, B8 y B9, y si en esos hay una elevación del ST mayor a 0.5 milímetros, confirmo mi diagnóstico de infarto posterior. ¿Listo? Y la otra es cuando tengo un una sospecha de infarto derecho. ¿Cuándo voy a sospechar esto? Cuando mi paciente, por ejemplo, en ABR tiene un supradesnivel del ST, o también tiene, por ejemplo, supradesnivel del ST en B1, de pronto B2 y en derivaciones inferiores. En esos escenarios yo debería sospechar compromiso derecho, y lo que voy a hacer es tomar B3R y B4R, y si ahí tengo una elevación del ST también mayor a 0.5 milímetros, lo voy a considerar. ¿Qué es lo que conocemos como una sospecha de enfermedad multivaso o de sospecha de oclusión de tronco de coronaria izquierda? Cuando tengo una elevación del ST en ABR y una depresión del ST mayor a 1 milímetro en 6 o más derivaciones. Recordemos que esto no es un equivalente ST, pero sí me debe alertar a que le debo correr a ese paciente. Y lo mismo con el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. Ahora bien, cuando hablamos de electrocardiograma en infarto sin elevación del ST, podemos tener o inversión de la onda T aislada, que si bien existen estos criterios que nos muestra la guía, realmente lo importante es que sea una inversión simétrica. Si es asimétrica, yo no debería de entrada de sospechar que eso es isquémico. Lo otro es depresión del ST. Y así como tenemos criterios para hablar de un supradesnivel significativo del ST, también tenemos criterios para hablar de un infradesnivel significativo, que van a ser básicamente mayor a 0.5 milímetros en B2 y B3, o mayor a 1 milímetro en todas las otras derivaciones. ¿Listo? Puedo tener elevación transitoria del ST, que recordemos que el infarto con elevación del ST es una elevación persistente del ST. Si fue transitoria y vuelve y baja, eso no es un infarto con elevación del ST. Podemos tener el patrón de Winter, que es que en las derivaciones precordiales B1 a B6 tengo un infradesnivel plano del ST, como ustedes pueden ver acá, con unas ondas T picudas. ¿Listo? Y lo otro es el patrón de Wellens, que existe el patrón de Wellens tipo A y el patrón de Wellens tipo B, que básicamente es que en las derivaciones B2 y B3 tengo o una onda T isobifásica, es decir, con componente positivo y negativo, o tenemos una onda T invertida simétrica. Y si yo tengo esto, debo de sospechar una oclusión proximal de la descendente anterior. Eso quiere decir que mi paciente pues tiene un alto riesgo de estar infartado, pero nuevamente, no es un equivalente de elevación del ST ni nada por el estilo. Si yo tengo una elevación entonces de las troponinas, como hablamos ahorita, si cumplo el criterio o la definición de lesión miocárdica aguda, como les dije, tengo que tener alguna de esos otros criterios que estaban en la definición de infarto agudo miocardio para decir que es un infarto.
síntomas sugestivos de isquemia, alteraciones electrocardiográficas nuevas o crónicas, cambios ecocardiográficos o evidencia de trombosis. Si yo no encuentro esto, debería de plantearme la posibilidad de si mi paciente tiene otra razón por la cual elevó las troponinas. Y podemos tener condiciones cardíacas, como por ejemplo la falla cardíaca, cardiomiopatías, miocarditis, Takotsubo, entre otras, o condiciones sistémicas, como la sepsis, la enfermedad renal crónica, los ACVs, el tromboembolismo pulmonar, pacientes críticos, alteraciones tiroideas, entre muchas otras. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo finalmente al diagnóstico? El diagnóstico del algoritmo básicamente sería así. Tengo un paciente con sospecha de infarto, entonces le voy a hacer una buena anamnesis y le voy a hacer un electrocardiograma en menos de 10 minutos, como lo habíamos mencionado. Y asimismo le voy a tomar troponinas, idealmente ultrasensibles para hacer la comparación entre 0 y 1 hora. Cuando yo tomo las troponinas puedo tener dos, como digamos, escenarios extremos. Un primer escenario extremo, que es este que está acá, es cuando el paciente tiene una troponina inicial muy alta. Usualmente esto quiere decir cuando tiene más de 5 veces el límite superior de la normalidad, que es el mismo percentil 99, ese paciente tiene una lesión miocárdica aguda. Yo no debería de esperar a la segunda toma de 1 hora para considerar que tiene una lesión miocárdica aguda, porque una lesión miocárdica crónica nunca va a elevar las troponinas a estos niveles tan altos. Entonces, si está a más de 5 veces el límite superior de la normalidad, debo de entrar al rule-in. Debo de considerar lesión miocárdica aguda y si tengo sospecha de infarto, pues hacer el diagnóstico de infarto. ¿Listo? Ahora, el otro extremo que es acá es cuando el valor es muy negativo, completamente negativo, y sobre todo cuando mi paciente ya tiene hartas horas de evolución del dolor. Me explico, la troponina ultrasensible se suele positivizar entre 1 a 3 horas desde el inicio del dolor. Por eso si mi paciente tiene más de 3 horas de dolor y yo le tomo una troponina ultrasensible o más de 5 horas de dolor y le tomo una troponina sensible y es completamente negativa, es indetectable, puedo hacerle un rule out a mi paciente. Puedo decir que no está infartado. Ahora, si no estoy en esos extremos de un valor completamente negativo o un valor completamente positivo, lo que debería hacer es entonces hacer la curva a la hora. Si con la curva a la hora yo evidencio que hay un cambio mayor al 20% y uno de esos valores está por encima del percentil 99, voy a la ruta del rule-in y si no, voy a la ruta del rule-out. ¿Listo? Que es como lo importante a tener en cuenta. Y si mi paciente no cumple entonces ninguna de estas características, existe una opción y es que si yo persisto con la sospecha de que eso puede ser isquémico, lo observo, ¿cierto? Puedo incluso considerar hacer una tercera troponina a las 3 horas o ya si mi paciente pues no tiene lesión miocárdica aguda, pero tiene toda la clínica de infarto, pues considerar que puede ser una angina inestable y en ese escenario pues hacer todos los estudios de la angina inestable y el manejo de la misma. Existen otras imágenes que podemos utilizar en el abordaje diagnóstico, pero que suelen utilizarse más cuando ya está confirmado y no propiamente para confirmar. Como por ejemplo, ecocardiograma transtorácico o transesofágico de urgencias, pues digamos que de entrada uno no lo tomaría a menos de que uno tenga un paciente que se está presentando con un choque cardiogénico o que uno tiene una sospecha de que tiene complicaciones mecánicas, ¿cierto? Sería como lo que uno podría utilizar. En los pacientes en los que uno sospechó un síndrome coronario agudo, pero que no tiene lesión miocárdica aguda, no tiene cambios electrocardiográficos, pues uno está en una angina inestable y como vamos a ver ahorita, uno puede irse por la estrategia selectiva invasiva y en esos escenarios, por ejemplo, el angiotac de coronarias podría ser una opción. ¿Listo? También puedo considerar el ecocardiograma transtorácico, pues digamos como de urgencia en algunos escenarios, pero pues digamos que lo importante es que esto no debería demorar la realización del cateterismo o de la terapia. ¿Listo? Y hacer angiotac de forma rutinaria, definitivamente recomendación 3, es decir, no está recomendado. La resonancia magnética cardíaca la puedo utilizar en pacientes que tienen un diagnóstico no claro o en MINOCA y puedo considerar, como les había dicho, la prueba de inducción de isquemia en los pacientes que quedaron en la zona de observar en el algoritmo, aquellos que quedaron acá. ¿Listo? Entonces, yo ya me llegó mi paciente, hice toda la sospecha y confirmé que tiene o un infarto agudo de miocardio o una angina inestable. ¿Cómo lo voy a manejar inicialmente? Lo primero acá es que debo transferir a mi paciente a un centro con PCI 24 horas, que es lo que conocemos PCI, que el hemodinamista está ahí presencialmente 24 horas. Y algo importante es que como esos pacientes muchas veces vienen en ambulancia, pues debe haber una muy buena capacitación del personal de atención prehospitalaria. Tiempo de entrada y salida, es decir, desde que yo determino que mi paciente tiene el infarto y lo mando al centro PCI o cosas por el estilo, debe ser menor a 30 minutos. ¿Listo?
de ser menor a 30 minutos hasta que yo lo remito al centro PCI. Y una vez yo inicio el manejo agudo, voy a hacer algo que se llama el BB-MONA, pues que es una mnemotecnia que yo me inventé respecto al manejo agudo del infarto agudo de miocardio. La primera B son beta bloqueadores, la E es estatina, la otra B son bloqueadores del receptor de AEP, la otra es enoxaparina de anticoagulación, la M es de morfina, la O es de oxígeno, la N es de nitratos y la A es de aspirina. Entonces vamos a ver cómo podemos agrupar este BB-MONA en el manejo agudo de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. Lo primero es que el oxígeno solo se va a dar si el paciente tiene hipoxemia. De resto no tengo que darlo porque cuando yo tengo más oxígeno del que debería, eso es deleterio. Puedo hacer vasoconstricción hiperóxica, puedo aumentar los radicales libres de oxígeno. Entonces digamos que no es lo ideal o no es lo que yo buscaría en un paciente. Los nitratos solo los voy a utilizar si mi paciente tiene dolor o digamos que solo si dolor pese sobre todo al uso de opiáceos. Por lo menos aquí en Colombia y en algunos lados adicionales de Latinoamérica pues no tenemos la opción de la nitroglicerina sublingual. Entonces cuando utilizamos nitratos básicamente es utilizar nitroglicerina endovenosa, lo cual es un poco más engorroso, entonces usualmente lo solemos utilizar solo si no respondió el dolor a los opioides. Y aquí llegamos también a los opioides y es que los opioides solo se administran si el paciente tiene dolor. Porque resulta que si yo administro los opioides de forma rutinaria, generan un enlentecimiento del vaciamiento gástrico y esto retrasa la absorción de los inhibidores de P2Y12 y también parece que a nivel sérico, a nivel pues digamos de la sangre, hay una disminución de la concentración de los inhibidores de P2Y12 asociado al uso de los opioides. Esto evidentemente es algo más digamos como que teórico, no es algo que se haya demostrado que poner opioides le baje la efectividad a los inhibidores de P2Y12, pero pues digamos que por eso uno trata de tener precaución. Sin embargo, es importante saber que los opioides también se pueden considerar como parte de manejo antiisquémico porque los opioides tienen efectos hemodinámicos de vasodilatación y entre otras cosas que podrían ayudar a solventar un poco la isquemia miocárdica. En cuanto a los beta bloqueadores, si bien casi siempre uno mira que cuando el paciente llega a urgencias le inicia metoprolol succinato a 50, 25, carvedilol a 6, 25, 12, 5, realmente cuando uno mira en el manejo agudo, es decir, en el momento en el que acabo de diagnosticar a mi paciente, realmente los beta bloqueadores no tienen mucha evidencia. El único que parece tener evidencia es el metoprolol endovenoso a dosis usualmente de 2.5 a 5 miligramos en pacientes bien seleccionados, que no tengan choque, que tengan sistólica mayor a 120 y que no tengan contraindicaciones a los opioides, a los beta bloqueadores, perdón. ¿Y cuál es la lógica o la utilidad de utilizar el metoprolol? Que puede reducir taquiarritmias y puede reducir obstrucción microvascular en los pacientes. Deberíamos utilizar inhibidores del SGLT2 porque tenemos este estudio que no sé si lo habrán visto que es el EMI Trial. Mi respuesta es que yo creo que todavía no, porque el EMI Trial es un estudio que tiene como desenlace el BNP, es decir, tiene como desenlace un biomarcador y no nos habla de un verdadero beneficio a nivel de mortalidad y demás. Obviamente, si mi paciente quedó falloso, debo pensar en un inicio temprano de SGLT2, sí, pero no creo que estemos en el momento en el cual podamos recomendar los SGLT2 de forma rutinaria y la guía también más o menos, digamos que creo que tiene unas consideraciones similares respecto al uso de este medicamento. Del manejo agudo basado en esa mnemotecnia que les dije del BB-MONA, nos quedaría faltando entonces las estatinas. Las estatinas debemos utilizarla a estatinas que sean de alta potencia. Y aquí solo entran básicamente la atorvastatina a dosis de 80 miligramos o la rosuvastatina a dosis de 40 miligramos. Debemos de utilizar estas que son las dosis más altas porque son las que se han usado en los estudios. ¿Y por qué utilizamos las estatinas de forma tan temprana? No es para disminuir los lípidos en la sangre ni nada por el estilo, sino que es porque las estatinas tienen una cosa que se llaman los efectos pleiotrópicos. Y estos efectos se ha visto que logran estabilizar la placa, mejorar la tolerancia a la isquemia y pueden llegar a ser, pues digamos, un poco mejores en este sentido o pueden favorecer el manejo incluso antiisquémico de estos pacientes. Y nos quedaría faltando la anticoagulación con la enoxaparina, bloqueadores de receptor de AEP o inhibidores del P2Y12 y la aspirina, que esa vamos a hablar ahorita más adelante, después de que hablemos de reperfusión, porque creo que así lo organiza la guía y me parece un poco mejor para entenderlo después de que hayamos hablado de reperfusión. Entonces, una vez yo instauro mi manejo agudo, ¿cierto? Que fue todo ese que hablamos ahorita, la prioridad es que yo tengo que reperfundir a mi paciente, ¿cierto? Yo tengo que pensar cómo le voy a destapar el vaso culpable al paciente, pues para que no se termine de infartar y no se le necrose el miocardio. Evidentemente, en el infarto con elevación del ST, la reperfusión es mucho más importante, o no sé si importante sea la palabra, sino más, sí, como que se va a hacer de forma más rápida que en el infarto sin elevación del ST, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo funciona más o menos las estrategias de reperfusión en el paciente que tiene infarto con elevación del ST? Una vez yo cojo y diagnostico a mi paciente, ¿cierto? Yo tengo que diagnosticar a mi paciente. Si mi paciente tiene una elevación del ST y tiene el dolor característico, yo debo asumir que tiene un infarto agudo de miocardio. Obviamente le tomo la troponina, pero yo debo iniciar manejo en el paciente que tiene síntomas típicos y que tiene una elevación del ST. Debo determinar si estoy en un centro PCI o si estoy en un centro que no es PCI, ¿cierto? Si estoy en un centro que es PCI, es decir, que tiene el hemodinamista 24 horas ahí presencial, debo hacerle la intervención coronaria percutánea en menos de 60 minutos. Si no estoy en un centro PCI, la pregunta que me debo hacer es esta que está acá y es, ¿tengo o existe la posibilidad de que en menos de 120 minutos, es decir, en menos de 2 horas, a mi paciente le estén haciendo la arteriografía coronaria? Si la respuesta es no, lo debo de trombolizar. Y esa decisión de trombolizar debe ser en menos de 10 minutos desde que yo hice el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Es decir, diagnostico a cuánto estábamos, más de 20 minutos, preparemos y trombolizamos. ¿Listo? Si estoy a menos de 120 minutos, pues definitivamente lo llevo y en esos escenarios pues hago la estrategia de la intervención coronaria percutánea. ¿Listo? Algo importante que tenemos que saber es que esto, si bien aplica para casi todo el mundo, depende de qué tanto tiempo lleve el paciente con los síntomas. Porque sobre todo, por ejemplo, si ustedes piensan en la fibrinolisis, ¿cierto? La fibrinolisis no se puede utilizar después de 12 horas después de 12 horas de presentación de los síntomas, porque en ese momento ya es mayor el riesgo que el beneficio de utilizar este medicamento. Entonces la fibrinolisis en máximo 12 horas, ¿cierto? Y cuando hago intervención coronaria percutánea, máximo 48 horas, aunque la guía es clara en que si el paciente tiene más de 48 horas, pero todavía está sintomático o todavía tiene inestabilidad hemodinámica, ahí sí haría la intervención coronaria percutánea. ¿Listo? Es importante saber que la evidencia, pues digamos, de los estudios de reperfusión realmente está en las primeras 12 horas. Existe algo de mejoría cuando yo hago reperfusión de 12 a 48 horas, pero no hay beneficio cuando es mayor a 48 horas y por eso solo la guía lo deja en esos escenarios particulares de síntomas persistentes e inestabilidad hemodinámica. Y si bien en el infarto con elevación del ST yo debo de hacer la reperfusión con fibrinolisis o con angioplastia, si esto no es posible y mi paciente está inestable o cosas por el estilo, yo debería plantearme la posibilidad de revascularización quirúrgica en un paciente con isquemia activa e importante compromiso miocárdico. Respecto a la fibrinolisis es importante saber que, como dijimos, se debe hacer cuando mi paciente no le puedo hacer la arteriografía en menos de 120 minutos. Y es importante que cuando yo hago la fibrinolisis, que se me olvidó mencionarlo acá, si yo hago la fibrinolisis de igual manera lo llevo al centro PCI. Porque apenas mi paciente llega al centro PCI yo tengo que determinar si el paciente tiene o no reperfusión, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que tenga reperfusión? Que el paciente tenga una resolución de la elevación del ST mayor al 50%, que tenga estabilidad eléctrica, estabilidad hemodinámica y que no tenga dolor persistente. Si mi paciente cumple todas esas características, yo puedo plantearme la posibilidad de hacerle, pues digamos que la arteriografía en las siguientes 24 horas. Pero si mi paciente no cumple esas características de reperfusión, resolvió menos del 50%, sigue inestable o cosas por el estilo, yo debo de hacerle la PCI de rescate, es decir, apenas llegue, tratar de llevarlo a la arteriografía coronaria, ¿cierto? Eso es como lo más importante que uno tiene que tener en mente. Y es importante saber que cuando yo utilizo la fibrinolisis no me contraindica ni el uso de la anticoagulación ni el uso de la antiagregación. Cuando yo utilizo antiagregación, debo de utilizar aspirina y clopidogrel con dosis de carga. Y cuando utilizo la anticoagulación, debo de utilizarla, o cuando utilizo fibrinolisis, debo de igual manera anticoagular a mi paciente. En muchas ocasiones pues se hace con enoxaparina, ¿listo? Entonces es importante saber que uno debe de continuar con todo el manejo, pues digamos, antiisquémico, manejo agudo que mencionamos. Aquí está la posología de las diferentes, pues digamos, como medicamentos que tenemos. En cuanto a los fibrinolíticos, pues recuerden que lo ideal es utilizar o alteplasa, o tenecteplasa, o reteplasa, que son los recombinantes directos. Pero la guía hace un particular énfasis en que ellos, pues digamos, como que tienen un pequeño favorecimiento hacia la tenecteplasa, porque son dosis fijas por peso y porque se puede utilizar y tiene evidencia en pacientes mayores de 75 años. Entonces por eso como que lo recomiendan más. Si utilizo la aspirina, utilizo dosis de carga de 300 y continúo hace 100 días. Y si utilizo clopidogrel, utilizo dosis de carga de 300 y continúo con 75 días. Es importante saber que si yo fibrinolizo a mi paciente o utilizo trombolisis, clopidogrel es el único inhibidor de P2Y12 que puedo utilizar.
Prasugrel, Ticagrelor, aquí definitivamente no son opciones. Y para la anticoagulación, pues lo que uno utiliza usualmente es la enoxaparina. Y la enoxaparina se coloca un bolo de 30 miligramos endovenoso, seguido, aquí dice 15 minutos más tarde, aunque en muchos lados dice que al mismo tiempo, de una dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, recordando que si mi paciente es mayor a 75 años, la dosis es de 0.75 miligramos por kilo. Y si mi paciente tiene una tasa de filtración menor a 30, ya no es cada 12, sino que es cada 24 horas. ¿Listo? Y es muy importante recordar que siempre que vaya a trombolizar a mi paciente, debo hacer el checklist de que mi paciente no tenga contraindicaciones ni absolutas ni relativas para trombolizarlo. ¿Listo? Ahora, hablemos del escenario del paciente que tiene un infarto sin elevación del ST, y algo importante es que aquí también entra el paciente con angina inestable, ¿cierto? El paciente que tiene angina inestable, que tiene un infarto sin elevación del ST, yo lo diagnostico, determino si estoy en un centro PCI o en un centro no PCI. Si no estoy en un centro PCI, pues lo remito al centro PCI, pero es importante saber que aquí la fibrinolisis ya no existe. Entonces lo importante es llegar al centro PCI. Y lo que yo voy a hacer con este paciente es estratificar su riesgo de mortalidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a determinar si mi paciente tiene un muy alto riesgo, un alto riesgo o no tiene alto riesgo. ¿Qué entiendo yo como muy alto riesgo? El paciente que tiene básicamente lo que está aquí escrito, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, que tiene dolor refractario, que tiene signos o síntomas de falla aguda, que está con inestabilidad eléctrica, complicaciones mecánicas o que tiene cambios electrocardiográficos dinámicos. Si mi paciente yo considero entonces que es un muy alto riesgo, le voy a hacer una estrategia invasiva inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que en menos de 2 horas yo le voy a hacer la arteriografía a mi paciente. Si mi paciente es un alto riesgo, entendiendo alto riesgo como el paciente que tiene un diagnóstico de infarto sin elevación del ST, aunque aquí hay que hacer un paréntesis. Si bien por este algoritmo todos los infartos con elevación del ST de entrada son alto riesgo, la guía sí es clara en que si un paciente tiene un infarto con elevación del ST y no cumple ninguna de las otras características, puedo considerarlo como un no alto riesgo. ¿Listo? Entonces, si tiene infarto con elevación, si tiene un Grace mayor a 140, si tiene elevación transitoria del ST o si tiene cambios electrocardiográficos, en esos escenarios yo debería considerar a mi paciente como un alto riesgo y debería hacer una estrategia invasiva que básicamente es temprana, y eso quiere decir que es en menos de 24 horas. Y si mi paciente yo lo clasifico como un paciente que no tiene alto riesgo, yo debería entonces de considerar la posibilidad de hacer una estrategia selectiva invasiva. Es decir, ver si de pronto le puedo hacer un estudio funcional o algo por el estilo para con eso determinar. Es muy importante saber acá que en el infarto sin elevación y en angina inestable la estrategia invasiva no es claro que mejore la mortalidad, que sí sabemos que disminuye isquemia, que disminuye estancia hospitalaria, y por eso es importante considerar en bajo riesgo, incluso en pacientes con diagnóstico de infarto, la estrategia no invasiva. ¿Listo? Y la revascularización quirúrgica solo se realiza si el paciente está estable y tiene una anatomía coronaria complicada. ¿Qué entendemos como anatomía coronaria complicada? Enfermedad multivaso, es decir, de más de 3 vasos, o los pacientes que tienen tronco de coronaria izquierda o tronco equivalentes, que es descendente anterior proximal o circunfleja proximal, las dos. Bueno, cuando yo hago la arteriografía, pues hay varias consideraciones que debo tener en cuenta, de las cuales, pues digamos, nos habla la guía. Primera consideración, idealmente debo utilizar el acceso radial porque es el que menos complicaciones tiene. Debo ayudarme de pruebas adicionales para definir la revascularización, es decir, yo sé que el vaso culpable lo tengo que destapar, pero el resto de vasos yo me puedo ayudar de OCT, de IBUS o de la reserva de flujo fraccional para determinar si debo revascularizar o no a mi paciente. Considerar en situaciones especiales incluso pues no revascularizar. Por ejemplo, anatomía coronaria compleja, pues mejor déjelo ahí quietico y mándelo a que le hagan cirugía de revascularización miocárdica. Preferir los stents liberadores de medicamentos que los de metal. Recordar que los stents liberadores de medicamentos utilizan sirolimus, es decir, utilizan medicamentos antiinflamatorios o inmunosupresores precisamente para disminuir esa estenosis del stent. Y se ha venido estudiando la angioplasia también medicada con Paclitaxel, pero faltan más estudios para su recomendación. Y algo importante es que idealmente uno no debería utilizar de rutina tromboaspiración, y tampoco es que haya mucha evidencia de realmente estrategias para proteger microvasculatura como hacer hipotermia coronaria, como utilizar inhibidores de glicoproteinados B3A que a veces dejan infusiones de tirofiban en los pacientes que tienen anatomía coronaria complicada. Eso no es que tenga mucha evidencia de que realmente tenga alguna utilidad. Aquí está lo que les digo de las técnicas ayudantes. Lo que les digo, yo sé que mi paciente tiene una lesión
Culpable, pues nada, le hago la PCI, eso no tiene dudas. Pero cuando no tiene una lesión culpable clara o tiene otras lesiones que no son las culpables, yo debería ayudarme del IBUS, del OCT y de la reserva de flujo fraccional. IBUS básicamente es ultrasonido pues, intracoronario, OCT es tomografía óptica computarizada y la reserva de flujo fraccional es una medición hemodinámica que hacen antes y después de la placa para ver qué tanto compromiso hace de flujo realmente la placa. Y si el IBUS, el OCT o la reserva de flujo me dicen revascularícelo, pues uno lo revasculariza y si no, no lo hace. Esto pues digamos que cada vez están saliendo más estudios en donde muestra una no inferioridad con respecto a los pacientes, pero sí muestra una menor intervención. Entonces pues por eso cada vez como que se recomienda más. Obviamente los pacientes que son llevados a PCI tienen riesgo de sangrar, por eso hay que hacer todo lo posible para que no sangren. Ya hablamos del acceso radial, hay que utilizar las dosis adecuadas de anticoagulación, considerar inhibidores de bomba de protones en los pacientes de alto riesgo, que son los que están acá. En pacientes con anticoagulación, pues digamos que recordar el manejo propio del anticoagulante y cosas, pues digamos como por el estilo. Eso es como lo importante que uno debería considerar. Habiendo salido entonces de la parte de la revascularización, pasemos ahora sí a hablar de los antiagregantes, que son los inhibidores del P2Y12 y la aspirina, que no hablamos ahorita cuando estábamos mencionando el manejo agudo del infarto agudo de miocardio. ¿Qué sabemos? A todos, absolutamente todos los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, debo darles aspirina con dosis de carga, es decir, 300 miligramos de aspirina y seguir 100 miligramos al día. Cuando utilizo inhibidores del P2Y12, idealmente este es el orden de preferencia que debería tener. Prasugrel, luego ticagrelor y luego clopidogrel. Es decir, clopidogrel es el menos beneficioso. ¿Qué sabemos? Clopidogrel es menos potente y por ende tiene menos riesgo de sangrado, pero tica y prasu son más potentes, entonces les va mejor en desenlaces cardiovasculares a expensas de un mayor riesgo de sangrado. Por eso, ¿cuándo deberíamos preferir clopidogrel como primera opción? En pacientes, ya lo habíamos dicho, que van a ser llevados a trombolisis, en pacientes mayores de 70 años por un estudio que se llama el Popular Age y en pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado deberíamos de preferirlo. Aquí hay algo muy importante y es que siempre está la duda del pretratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Iniciar la antiagregación antes de llevar el paciente a intervención coronaria percutánea. ¿Cuándo yo debería utilizar pretratamiento? Aspirina ya dijimos que en todos. Pero inhibidores de P2Y12 a todos cuando tienen infarto con elevación del ST y cuando tienen infarto sin elevación del ST solo debo considerarlo en pacientes que se van a demorar más de 24 horas en ser llevados a arteriografía, que lastimosamente es algo que sigue ocurriendo mucho todavía, pues digamos, en nuestra realidad. ¿Qué es importante saber? Si yo estoy haciendo pretratamiento en infarto sin elevación, prasugrel deja de ser una opción. Solo puedo utilizar tica o clopi. Mientras que en pretratamiento en infarto con elevación sí puedo utilizar cualquiera de los tres, a menos de que vaya a trombolizar, en cuyo caso pues solo puedo utilizar clopidogrel. También existen inhibidores del P2Y12 que son endovenosos como el cangrelor, que básicamente solo se utilizan si no hay vía oral. Y tenemos los inhibidores de glicoproteína 2B3A, que básicamente yo los voy a considerar en complicaciones trombóticas en PCI o en ausencia de pretratamiento con inhibidores de P2Y12, pero pues digamos que como habíamos dicho, como por ejemplo como estrategia de proteger microvasculatura cuando hay una alta carga trombótica, pues no es que tenga mucha evidencia. La pregunta que de pronto muchos tendrán acá, o por lo menos yo tuve, es bueno, ¿y yo cómo determino ese riesgo de sangrado? Entonces existe esto, que básicamente es una forma en la cual pues podemos determinar el riesgo, por así decirlo, de mi paciente, y es a través de esos criterios que son mayores y menores de sangrado. Si yo tengo un mayor o dos menores, debo considerar que mi paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces, ¿cuáles van a ser esos criterios mayores? Que el paciente tenga o se anticipe que va a requerir uso de anticoagulación, que sea enfermo renal crónico, hemoglobina baja, que tenga sangrados espontáneos, cirrosis, cáncer. Y moderados van a ser una TFG no tan baja, anemia no tan baja, uso de AINES o esteroides, etc. Si tiene alto riesgo de sangrado, como dijimos, preferir clopidogrel. ¿Listo? Y el otro punto que nos faltaba hablar del manejo agudo son los anticoagulantes, ¿cierto? Cuando yo hablo de anticoagulantes puedo diferenciar si estoy hablando de infarto con elevación o de infarto sin elevación, que recordemos que aquí siempre metemos también a la angina inestable. Cuando estoy en el contexto del paciente de infarto con elevación, la anticoagulación se recomienda de rutina durante la PCI y luego suspender. ¿Por qué? Porque pues digamos que aquí estamos hablando del mundo ideal en donde llega mi paciente y en menos de 2 horas está en arteriografía. Si la cosa es así, pues digamos que yo no debería anticoagularlo y solo le pongo la anticoagulación apenas se vaya a subir a la arteriografía en donde se prefiere el uso de la heparina no fraccionada. Pero ¿qué pasa? Si ese no es el contexto, por ejemplo lo voy a trombolizar o mi paciente se va a demorar más en que le hagan arteriografía, pues usualmente uno ahí inicia heparina de bajo peso molecular
o ivalirudin, y algo importante es que aquí no hay evidencia del uso del fondaparinux. Ahora, en el paciente sin elevación del ST o con angina inestable, ahí hay varias posibilidades. Puedo utilizar la heparina no fraccionada solo en el escenario en el cual lo voy a llevar a arteriografía de manera estrategia, pues digamos como invasiva temprana, menos de 2 horas, ¿cierto? Invasiva urgente. De lo contrario, si se va a demorar 24 o más horas, pues se suele preferir la heparina bajo peso molecular, pues por practicidad, ¿cierto? La guía es muy clara en que el fondaparinux es la primera línea de manejo en aquellos pacientes que van a hacer estrategia invasiva selectiva. Entonces uno los mantiene con fondaparinux y si finalmente decide hacer la arteriografía porque le salió la prueba de inducción de isquemia o cosas por el estilo positiva, pues ya dentro de la arteriografía uno lo pasa a heparina no fraccionada. Y más o menos este es el resumen de lo que estábamos hablando. Paciente con elevación del ST que va a ser llevado a intervención coronaria percutánea, preferir heparina no fraccionada, ¿cierto? De resto, pues digamos considerar enoxaparina y no usar el fondaparinux. En paciente con elevación del ST, si la arteriografía va a ser temprana, preferir heparina no fraccionada, si no, considerar la parte de la enoxaparina y si va a ser más demorada, considerar el fondaparinux. En cuanto a antiagregación como pretratamiento, recordar que aspirina para todos, en el paciente sin elevación del ST no debería utilizar el inhibidor del P2Y12 salvo que se vaya a demorar más de 24 horas y en paciente con elevación del ST sí considerar el uso del pretratamiento. Y en cuanto a cuál escoger, pues recordar que el orden es este: prasugrel, luego tica y luego clopi. Recordar que clopi en los pacientes con alto riesgo de sangrado mayores de 70 años o que van a ser llevados a trombolisis, ¿listo? Pero el resto, pues preferiría idealmente prasugrel o ticagrelor, ¿listo? Hasta acá hemos hablado del paciente pues normal, ¿cierto? Que se presenta con el dolor y todo. Pero ¿qué hacemos con el paciente que se presenta de forma inestable? Que se presenta sea en paro cardiorrespiratorio o en choque cardiogénico. Cuando se presenta en paro cardiorrespiratorio, yo debo dar el manejo de paro conforme a guías, hacer ACLS, todo posible, y luego evaluar si tiene o no tiene elevación del ST. Si tiene elevación del ST, nada, hay que correr a hacer la arteriografía de ese paciente. Si no tiene elevación del ST, debo de considerar, pues digamos, como otras causas de paro antes de atribuirle propiamente al infarto y puedo demorarme un poquito más en hacerle la arteriografía. Ahora, si llega en choque cardiogénico, definitivamente debo de hacerle la intervención coronaria percutánea apenas pueda y según eso determinar si el paciente necesita cirugía urgente, sea por una complicación mecánica o algo por el estilo. Y lo vamos a hablar ahorita, pero es importante saber que en la arteriografía, cuando el paciente está choqueado, yo solo revascularizo el vaso culpable, no más. Y puedo llegar a considerar el soporte mecánico, pero realmente la evidencia es muy pobre. Sabemos que el balón intraaórtico, pues el balón de contrapulsación aórtico no sirve. El ECMO sí podría servir y el dispositivo de ayuda del ventrículo izquierdo podría llegar a servir. ¿Cómo voy a seguir entonces yo a mi paciente después de que yo lo diagnostiqué? Mínimo 24, y pues le empecé el manejo, ¿no? Mínimo 24 horas en unidad de cuidados intensivos. Después de eso, mínimo 48 horas adicionales en hospitalización y puedo considerar egreso cuando se han completado estas 72 horas en pacientes estables, menores de 70 años, sin arritmias, con revascularización exitosa y con FEI mayor al 45. De resto, usualmente, pues digamos que uno los deja un poquito más. Y es importante aquí, pues durante la hospitalización, determinar cuál es el riesgo a largo plazo de que este paciente se me muera. ¿Y qué determina eso? Scores como el Grace, el uso de troponina, qué tan elevado está el ProNP, qué tan alto es el riesgo de sangrado o el riesgo isquémico, entre otras. Y algo importante es que dentro de este seguimiento a absolutamente todos los pacientes les debo realizar un eco-TT en la estancia hospitalaria. ¿Para qué? Para ver si quedó con FEI menor al 40%. Porque esto me cambia un poco el manejo crónico como vamos a ver ahorita, pero también porque me obliga a hacer un eco de control más o menos hacia las 12 semanas para determinar si quedó o no quedó con esa FEI reducida, porque eso definitivamente me impacta en el pronóstico y en el manejo. ¿Qué hacer cuando el paciente tiene enfermedad multivaso? Yo entré a la arteriografía y el paciente tenía la enfermedad culpable, pero tenía otros vasos enfermos. Si el paciente está en choque cardiogénico, ya lo habíamos mencionado, solo el vaso culpable. El resto va después. ¿Listo? Si el paciente tiene un infarto con elevación o un infarto sin elevación, realmente yo debería considerar realizar la revascularización completa en ese momento. Si no es así, por lo menos en los siguientes 45 días. Pero la guía cada vez favorece más hacer la revascularización completa. ¿Y qué hace uno para esto? Pues nada, utiliza estrategias adicionales, reserva de flujo fraccional, OCT, IBUS, como habíamos mencionado. Un escenario particular es el paciente que tiene lo que se conoce como el MINOCA. Que el MINOCA, para los que no saben, es un infarto de miocardio sin lesiones obstructivas a nivel de las coronarias. Es decir, que yo entré a la arteriografía del paciente, no tiene una enfermedad significativa, que es decir, que tiene una oclusión mayor al 70% en vasos secundarios o mayor al 50% en troncos o en descendente anterior. Si el paciente no tiene una enfermedad significativa, pues estoy frente a un MINOCA.
Es decir, sí se infartó, pero no fue por una placa, es decir, no es un tipo 1, sino que es un tipo 2. Y es importante aquí saber que el Minoca es un diagnóstico de trabajo, no es un diagnóstico definitivo. Es decir, cuando yo digo, no, mi paciente tiene arterias sanas, pues nada, tengo que ir a buscar por qué hizo el infarto. Hasta ese momento tiene un Minoca, pero yo tengo que llegar a saber qué fue lo que pasó. Y aquí puedo tener causas coronarias, causas no coronarias cardíacas o causas no cardíacas que pueden hacer que un paciente sufra un infarto por un desbalance entre el aporte y la demanda del oxígeno. Entonces, más o menos este es el algoritmo o el paso a paso que nos propone del Minoca en la guía. Entonces, el primero es, pues, digamos, cómo hacer el cateterismo. Y aquí, lastimosamente, pues, digamos, en Colombia y creería yo que en general en Latinoamérica no tenemos todas estas tecnologías, pero deberíamos valernos de muchas estrategias que se pueden hacer dentro de la misma arteriografía. Apenas uno se da cuenta que el paciente no tiene lesiones obstructivas, el hemodinamista idealmente debería hacer de una vez IBUS, OCT, debería hacer test de vasorreactividad, entre otras, ¿cierto? Posterior a eso, uno mira, pues digamos, estabiliza al paciente, le inicia todo el manejo e idealmente hay que hacerle ecocardiograma y hay que hacerle resonancia magnética cardíaca. Para con eso, pues tratar de esto, determinar cuál es el diagnóstico. Si hay diagnóstico, pues hago el manejo dirigido al mismo. Si no lo hay, es difícil determinarlo, que lastimosamente es lo que, pues por lo menos en nuestra realidad en Colombia es en lo que quedamos. Minoca, nunca supimos por qué fue, no sabemos si tiene vasoespasmo, disección, no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, lo manejamos como un infarto, ¿cierto? ¿Hay alguna diferencia entre el Minoca y el infarto tipo 2? Creo que es difícil decir si sí o no, la guía no lo deja tan claro, pero pues los Minoca básicamente están dentro de los infartos tipo 2, creería yo. ¿Listo? Dentro de los Minocas hay uno al cual la guía le hace particular como relevancia o énfasis, que es la disección coronaria espontánea, que es una causa a considerar en donde literalmente se diseca la pared de la coronaria de forma espontánea, sobre todo en jóvenes mujeres embarazadas. También en pacientes con tabaquismo, con consumo de sustancias psicoactivas, y en estos escenarios pues uno usualmente prefiere el manejo médico, no les pone stent ni nada por el estilo. ¿Cuándo hace revascularización o cosas? Cuando el paciente tiene síntomas persistentes o tiene isquemia persistente. Y ahí pues digamos que uno lo podría considerar. Una vez entonces digamos que yo ya hice todo esto, creo que lo último de lo que nos queda hablar antes de pasar a hablar del manejo crónico es cuáles son las complicaciones que puede tener un infarto agudo de miocardio y cómo las manejo. La complicación inicial temprana que más van a tener los pacientes es falla cardíaca. Aquí el manejo es básicamente haciendo una revascularización temprana y haciendo el manejo de falla conforme a guías. ¿Listo? Hay que realizar de forma temprana un eco-TT para descartar alteraciones diferentes a las que genera el infarto. Considerar pues en el paciente con choque cardiogénico refractario el uso de soporte mecánico. Y siempre lo que habíamos dicho, si la FEBI quedó baja, hacer control a las 12 semanas. Si el paciente tiene complicaciones mecánicas como ruptura de septum, ruptura de músculos papilares, ruptura de pared ventricular, pues básicamente esos pacientes se presentan con una falla cardíaca aguda y uno les da soporte circulatorio, pero el manejo definitivo en estos pacientes pues es el quirúrgico. Si el paciente tiene trombo intracavitario, pues digamos que si en él se suele presentar en las primeras 2 semanas, no hay un beneficio en demorar la toma del eco. Uno le toma el eco antes de que se vaya el paciente. Y si en el ecocardiograma le encuentro el trombo intracavitario, pues yo debo anticoagular a mi paciente por un tiempo mínimo realmente de 3 meses, prefiriendo doble triple terapia, es decir, utilizo warfarina, que es el anticoagulante de elección en estos casos, con clopidogrel y no le doy aspirina a mi paciente. En cuanto a la pericarditis, recordar que yo puedo tener pericarditis temprana por la propia isquemia y la inflamación que se genera o tardía como una enfermedad autoinmune conocida como el síndrome de Dressler. Y básicamente se maneja pues como pericarditis. ¿Listo? No hay nada así como muy importante. Si hay sangrado, pues básicamente es manejar esto conforme a las guías de anticoagulación o antiagregación si el paciente está con alguno de estos medicamentos. En cuanto a las arritmias que pueden tener los pacientes, pues hay un mayor riesgo de fibrilación auricular. El manejo es conforme a guías, pero saber que si el paciente está choqueado y hipotenso, la digoxina es una muy buena opción. En arritmias ventriculares, pues digamos que hacer manejo también conforme a guías y considerar después de 40 días el CDI como prevención secundaria, que si ustedes recuerdan la guía de falla cardíaca básicamente dice eso, paciente con cardiopatía isquémica después de 40 días o que tuvo una arritmia ventricular inestable y pues digamos no es en el momento asociada a la isquemia, pero pues tiene la cardiopatía isquémica después de 40 días y tiene una FEBI caída, le puedo poner el CDI. Pero esta guía me parece que da un dato interesante y es que uno podría considerar el CDI de forma temprana, antes de 40 días, en los pacientes que tienen más riesgo, como aquellos con revascularización incompleta, FEBI caída preexistente, que tienen arritmias más de 48 horas después del infarto, donde uno dice, ¿será que esto sí es por la isquemia? O que desarrollan fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimórfica. ¿Listo? Y considerar la ablación o parar por sobreestimulación las arritmias si hay tormenta rítmica.
Y en cuanto a arritmias, manejo conforme a guías, considerar marcapasos permanentes si persiste un bloqueo de alto grado después de 5 días de haber revascularizado a un paciente. Es decir, cuando uno tiene un bloqueo de alto grado o un bloqueo auriculoventricular en general en un paciente añoso, uno debe asumir que eso es por isquemia. Uno lo revasculariza y si después de 5 días sigue bloqueado, hay que ponerle un marcapasos permanente a ese paciente. En cuanto al riesgo de sangrado, pues digamos que no hay un claro como umbral respecto a cuándo transfundir, ¿cierto? Pero pues digamos que el reality nos muestra un posible daño de hacer una estrategia liberal a los 30 días, es decir, de transfundir a lo que serían los 9 gramos más o menos. Pero al año parece haber un beneficio. Los estudios que tenemos no son concluyentes, pero pues digamos que por ahora la tendencia es que si el paciente está con un infarto de miocardio, uno debería tener un umbral para transfundir hemoglobina de 9 a 8 miligramos por decilitro. Y en plaquetas, pues las mayores a 100.000 aumentan el sangrado, pero no necesariamente son indicación de transfusión. En cuanto a enfermedad renal crónica, siempre considerar pertinencia de ajuste y contraindicación de medicamentos conforme a la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, las estatinas, cuando un paciente está en diálisis o cosas por el estilo, no son quizá tan útiles. Hay algunas que requieren ajuste, como por ejemplo la rosuvastatina a dosis de 10 miligramos. Entonces siempre considerar eso. Y considerar el riesgo de nefropatía por contraste, porque pues uno utiliza bastante contraste en la arteriografía. En pacientes con diabetes mellitus, pues recordar el manejo de la hiperglicemia en el hospital y siempre que el paciente se infarte y tenga diabetes, pues sacarlo con un GLP-1 o con un inhibidor del SGLT2. Aquí está básicamente lo que es respecto a los medicamentos y las dosis que deberíamos utilizar. Por ejemplo, fíjense como fondaparinux, bivalirudin, epifitafibe, tirofiban no se recomiendan en pacientes en general con enfermedad renal crónica. Entonces, pues digamos, siempre tener como esas consideraciones. Fíjense que TICA, que Prasu tampoco la recomiendan en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, algo creo que es importante tener en consideración. En cuanto a otras comorbilidades, pacientes ancianos y frágiles, en general hay poca evidencia respecto al riesgo-beneficio del manejo, pero si el paciente tiene un infarto con elevación, definitivamente hay que manejarlo igual, y en infarto sin elevación hay que individualizar, pronóstico, funcionalidad, etc. En embarazadas, infarto con elevación se maneja igual, infarto sin elevación también se individualiza, e idealmente uno debe diferir 2 semanas el parto porque pueden haber complicaciones. Y en sustancias psicoactivas, recordar que no solo son por estimulantes, sino que también el alcohol puede estar incluido aquí. En cuanto a otras comorbilidades, la guía hace un particular énfasis en lo que es el cáncer, porque pues los pacientes que tienen cáncer tienen un mayor riesgo trombótico, pero también tienen un mayor riesgo de sangrado y uno debe sopesar esto para definir cómo los va a manejar. En general, los pacientes con cáncer suelen llevar menos a terapia invasiva, pero simplemente por el hecho de tener cáncer. Entonces la guía con que hace un particular énfasis en, oiga, pues esto realmente depende del pronóstico. Si el paciente tiene un pronóstico mayor a 6 meses, usted lo puede llevar a arteriografía coronaria percutánea sin problemas y le ofrece calidad de vida a su paciente. Y si tiene un pronóstico mayor a 12 meses, también se puede considerar la revascularización miocárdica si es que el paciente tiene indicación de la misma. Y siempre evaluar la posibilidad de que el evento limite el uso o haya sido favorecido por la quimioterapia, que la quimioterapia como tal haya condicionado el infarto. Que esto es más que todo, por ejemplo, con los platinos o con los 5-fluoroacilo o cosas por el estilo, que son los que más condicionan afecciones. ¿Qué más nos dicen? Pues digamos que uno debe tener consideraciones particularmente en cáncer relacionado con las plaquetas. Por ejemplo, aspirina por debajo de 10.000 plaquetas, clopidogrel por debajo de 30.000 y en pacientes que tienen, pues digamos como menores a 50.000, prasu y tica no van a ser opciones y van a estar, pues digamos, propiamente contraindicados. ¿Listo? Y aquí está lo que les decía, pues digamos todas las razones por las cuales un paciente con cáncer, la quimioterapia le puede favorecer el evento coronario. Podemos tener aterosclerosis, por ejemplo, cuando utilizan radioterapia o cosas por el estilo, vasoespasmo, con el 5-fluoroacilo, con los platinos, entre otras, y trombosis coronaria con agentes alquilantes o cosas por el estilo. ¿Listo? Dicho eso, pues digamos que eso es todo lo que uno tendría que saber respecto a abordaje diagnóstico, manejo agudo y seguimiento del paciente. Lo que sigue es, bueno, ¿con qué lo mando para la casa? ¿Con qué se va a ir este paciente para la casa? ¿Cierto? Entonces aquí está como el tratamiento a largo plazo para los pacientes con síndrome coronario agudo. Lo primero es que yo debo hacer un seguimiento muy cercano de mi paciente e idealmente apenas salga, en el primer mes o ojalá en los primeros 15 días, debe tener valoración. Debe tener una mejoría definitivamente en su calidad de vida, cesación de tabaquismo, dieta, entre otras. Debe continuar el manejo farmacológico óptimo y se deben valorar, pues digamos, como los factores de riesgo y manejar los mismos. Y aquí es muy importante, pues lo que siempre se habla en las guías, que es el cuidado centrado en el paciente, incluirlo en las metas, en los objetivos, etc. Entonces, ¿qué incluimos dentro del manejo crónico no farmacológico? La rehabilitación cardiovascular, vital importancia, saber que puede ser online y los estudios muestran que son igual de efectivas.
Y algo importante es que se debe promover la adherencia a largo plazo, porque la rehabilitación cardiovascular son 10, 20, 30 sesiones, pero después de eso, si el paciente no continúa con la rehabilitación, no continúa con los ejercicios, pues digamos que tenemos problemas, ¿cierto? Porque pues vuelve al sedentarismo. Cesación del tabaquismo, inicialmente con terapia psicoconductual, sino con parches de nicotina, sino manejo farmacológico con vareniciclina u bupropión. Ejercicio, recordar lo ideal, que son más o menos unos 150 minutos de ejercicio, ojalá aerobio a la semana. Favorecer la adherencia con estrategias, y aquí hay algo muy importante que es un estudio que salió recientemente, no sé si este o el año pasado, que es el Secure, que habla de una polypill, que es una píldora que incluye la estatina, si no estoy mal, la aspirina y creo que un IECA. Es decir, meten todos esos medicamentos en una única pastilla y eso favoreció a los pacientes no solo la adherencia, sino que repercutió en mejoría en eventos MACE. O sea, pues la adherencia obviamente se traduce en menos reinfartos y cosas por el estilo. Entonces, muy importante, ojalá pues favorecer la adherencia en la manera en que podamos. Pues obviamente el polipil no existe en Colombia, muy probablemente no en Latinoamérica, pero hacer lo posible por favorecer la adherencia. Y favorecer el reinicio de actividades rutinarias, incluyendo pues por ejemplo las sexuales, que es algo que suele asustar mucho a los pacientes. En general uno le puede decir al paciente, si usted ya logra subir 2 pisos sin problemas, sin ahogarse ni nada, puede tener relaciones sexuales sin problemas, vuelva al trabajo, haga sus vainas, no se vaya a impedir por el hecho del infarto. Y en cuanto a la nutrición, pues idealmente hacer una nutrición que tenga beneficio cardiovascular. Sabemos que aquí la dieta mediterránea, la dieta DASH son como las que más tienen evidencia, pero que se traducen en todo esto que está acá. Menos de 5 gramos de sal al día, favorecer un poco el consumo de potasio, disminuir el consumo de carnes rojas, 1 a 2 platos de pescado por semana, entre otras. Y algo muy importante ya es entrar al manejo crónico farmacológico, en donde la antiagregación es quizá en donde más hay peros y cosas que pueden variar en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo debo saber? El paciente infartado se va con antiagregación dual, quiere decir aspirina y clopidogrel, ¿cierto? Esto se da por un tiempo mínimo usualmente de 12 meses, como el tiempo estándar. Yo debo darle un año de antiagregación dual a mi paciente y después de eso continúo solo con aspirina. Sin embargo, pues esto ha venido cambiando en el tiempo. Uno puede considerar incluso a los 12 meses continuar solo con el inhibidor del P2Y12. Y algo es que, pues digamos, es que uno para saber si se va a 12 meses a menos o a más, debe valorar el riesgo del sangrado del paciente y el riesgo trombótico. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, uno se puede reducir incluso a 1, 3 y 6 meses. Digamos que en el paciente con infarto, con elevación del ST, casi nadie se va a 1, la gente se va a 3 o a 6. En sin elevación uno sí podría considerar irse a 1. Y algo importante es que casi todos estos estudios que hablan de una disminución de la duración de la antiagregación dual, en general suspenden la aspirina y continúan únicamente con el inhibidor del P2Y12. Pero hay que saber que estos son pacientes muy seleccionados, con desenlaces de no inferioridad para sangrado, no son de superioridad ni nada para MACE. Entonces hay que tener cuidado en quiénes uno realmente aplica esto. ¿Cómo puedo yo determinar el riesgo de sangrado? Ya con el score que habíamos visto, y hay otros que nos pueden servir, como el Precise de APT cuando es mayor a 25 o cosas por el estilo. Otra estrategia que uno puede hacer en el paciente con alto riesgo de sangrado es hacer algo que se llama desescalar la potencia del antiagregante. Yo les dije, Prasu y Tica son más potentes que Clopi. Entonces si yo empiezo con Prasu y Tica porque pues se beneficia más mi paciente, después de 30 días de haber pasado el evento yo lo puedo pasar a clopidogrel, no le aumento el riesgo trombótico pero sí le disminuyo el riesgo de sangrado. Entonces sería una opción a considerar. Y si ya mi paciente tiene un alto riesgo trombótico, que eso depende de características del paciente, de la revascularización, qué tanto le intervinieron, qué tantos stents tuvo, hay algunos scores como el de APT que se pueden utilizar, yo puedo considerar prolongar la antiagregación incluso hasta 3 años. Entonces más o menos esto es lo que podemos utilizar. Tenemos estrategias abreviadas, ¿cierto? En donde me puedo ir a 1, 3 o 6 meses y ya normalmente es 12. Y después de eso uno se va con monoterapia con cualquiera de los dos, aunque como les dije, sobre todo los estudios de 3 y de 1, casi todos son continuando solo con el inhibidor del P2Y12. O la otra estrategia que es el desescalonamiento, que es empezar aspirina con Prasu o con Tica y a los 30 días pasarme aspirina con Clopi, completar los 12 meses y después de eso continuar con monoterapia. Ya si me voy a prolongación, como les dije, pues hay riesgos de cómo el paciente, pues digamos, yo asumo que tiene un mayor riesgo trombótico, como si tiene una enfermedad coronaria compleja, como si tiene, digamos, como aumentadores del riesgo, aspectos técnicos, entre otras. Y en esos escenarios, pues yo puedo considerar, pues prolongarme, ¿cierto? Puedo considerar prolongar la antiagregación dual, ¿cierto? Que la puedo hacer con el inhibidor del P2Y12. Puedo considerar en estos escenarios, si mi paciente cumple criterios, pasarme un esquema COMPASS, que es utilizar aspirina con rivaroxabana a dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día. Y puedo considerar incluso irme con monoterapia de inhibidor de P2Y12, pero digamos que en alto riesgo trombótico sería alguna de estas
las que podríamos utilizar. ¿Cuál es el que debería utilizar? Pues digamos que realmente el que podría utilizar es Clopi, es Prazu o Tika. Sin embargo, algo que me llama la atención acá es, fíjense, como el NNH, Number Needed to Harm, es de 81 y el NNT es de 84 para Tika. Porque Tika es quizá el más estudiado con este estudio que es el Pegasus, en donde algo importante es que se bajan, ya no es dosis de 90, sino que se bajan a 60 miligramos cada 12 horas. Pero Clopi y Prazu, fíjense que el NNT sí definitivamente es más bajo que el NNH. Entonces no sé, pues creo que es difícil concluir porque no hay estudios de comparación, pero el punto es que se puede utilizar cualquiera de los tres. Si uso Tika, me tengo que bajar a 60 miligramos 2 veces al día y no sigo con esa dosis con la que debía venir durante el año, que era de 90 2 veces al día. Lo otro que suele suponer un problema muy importante es cuando mi paciente tiene indicación de anticoagulación crónica por alguna razón. El trombo intracavitario del cual ya hablamos, tiene fibrilación auricular o cosas por el estilo. En estos pacientes, usualmente yo lo que hago es una estrategia pues de default, que quiere decir que por máximo una semana le doy triple terapia y después de eso le continúo doble terapia. ¿Doble terapia con qué? Con el anticoagulante, y con el antiagregante. Pero algo importante aquí es que el antiagregante que voy a utilizar es el inhibidor del P2Y12 y específicamente voy a utilizar clopidogrel. Porque clopidogrel es el único que está estudiado en los estudios de Pegasus, en el estudio del Redual y el Pioneer AF, que son los que han estudiado esto. Entonces, ¿qué hace uno? Le quita la aspirina, le deja el clopidogrel, lo deja igual, idealmente con el anticoagulante directo, salvo que tenga obligación de warfarina como en trombo intracavitario o cosas por el estilo, hago eso, y me voy con esa terapia a 6 meses o a un año. ¿De qué depende? Pues del riesgo de sangrado. Normalmente uno se va a un año y después del año lo que hace, pues que nos lo comprobó el estudio FIRE, es quitar la antiagregación y quedarme únicamente con el anticoagulante. ¿Listo? Si yo tengo un paciente que tiene un muy alto riesgo isquémico, puedo considerar irme a triple terapia máximo un mes y después de eso doble terapia, nuevamente clopi con anticoagulante hasta el año y después de eso anticoagulante como monoterapia. ¿Listo? Importante tener eso en mente. Esto es importante saberlo porque ocurre en casi el 10% de los pacientes. Algo importante que uno debe saber es que esos estudios son diseñados para no inferioridad de sangrado, más o menos lo mismo que pasaba con los de estrategia reducida de antiagregación dual. Pero lo que sí se sabe es que hay una reducción del 2.3% de sangrados versus un aumento del 0.4% de eventos trombóticos, lo cual definitivamente justifica el uso de esta terapia. Como les dije, la evidencia es con clopidogrel y principalmente con DOAX, pero si mi paciente tiene indicación de warfarina, pues uso warfarina con clopidogrel, eso se demostró en el estudio Pegasus. Lo otro que voy a utilizar en el manejo crónico, pues son los hipolipemiantes. Recordar que si mi paciente ya tiene un infarto agudo de miocardio, pues sí, ustedes le pueden calcular el riesgo cardiovascular, pero de entrada ya tiene un muy alto riesgo cardiovascular y por ende va a tener una meta de LDL de 55. ¿Qué voy a hacer yo entonces con mi paciente? Debo iniciarle una estatina de alta potencia, que ya dijimos que es atorva de 40 a 80 o rosuvastatina de 20 a 40. Algo importante que me puede pasar es que mi paciente ya viniera con estatina previamente. O algo que puede pasar es que yo le inicio la estatina y mi paciente en el seguimiento a las 4 a 6 semanas no logra la meta, que es el LDL menor a 55. Si ya venía con estatina de alta potencia o si se la empecé y no logra, ¿qué debo hacer yo? Iniciar ezetimibe, ¿cierto? Eso es lo que debería hacer, iniciar ezetimibe. Si después del ezetimibe no mejora y sigue con el LDL mayor a 55, ¿qué debería hacer yo? Iniciar inhibidor del PCSK9. Puedo utilizar otros, pues si existen otros como el inclisiran o cosas por el estilo, pero pues digamos que los que más recomienda la guía son estos, el evolocumab y el alirocumab, que son los inhibidores del PCSK9, y me falta algo importante que les iba a mencionar acá, y es que recuerden que si mi paciente ya se infartó y tiene un segundo infarto, o sea, es decir, tiene un segundo evento coronario, la meta ya no es 55, sino que pasa a ser de 40 miligramos por decilitro. ¿Listo? Y recordar que la dislipidemia pues no es solo el LDL, existe hipertrigliceridemia y en los pacientes con alto riesgo cardiovascular se les debe manejar la hipertrigliceridemia si persiste a pesar del uso de estatinas, y aquí el icosapentil definitivamente es el que tiene evidencia en el estudio Reduce It de que puede mejorar pues, los desenlaces cardiovasculares en estos pacientes. Ya habiendo salido del manejo crónico antitrombótico y hipolipemiante, hablemos del resto del manejo crónico. Los betabloqueadores, pues esto me sorprendió cuando yo leí esta guía, si les soy honestos, cuando yo estudié y cuando pues en el pregrado leí infarto, siempre me decían betabloqueadores porque son los principales que tienen evidencia de reducir mortalidad en infarto.
Y resulta que eso es cierto, pero en los pacientes con FEI menor al 40%. Resulta que cuando tienen FEI mayor al 40% y cuando tienen infarto sin elevación, pues ese beneficio en la mortalidad no es tan claro como uno se lo pintaban. De igual manera, pues digamos, tampoco es muy claro cuánto tiempo dejarlo, porque no es muy claro si más allá de un año no eso sirve. ¿Qué dice la guía y qué hace en general uno en la práctica clínica? Beta bloqueadores para todos, ¿cierto? De los que tengan evidencia usualmente en falla, metoprolol-succinato, carvedilol o cosas por el estilo. En cuanto a los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, se recomiendan sí o sí en los pacientes con FEI menor a 40, con diabetes, hipertensos y con enfermedad renal crónica, y hay un posible beneficio de utilizar IECA en todos los pacientes. Entonces muchas veces uno ve que les ponen en alapril a todos los pacientes infartados y creo que no es una locura, ¿listo? Algo importante a saber acá, si mi paciente quedó con una FEI menor al 40%, si en la cuadriterapia y todo esto que se habla de falla cardíaca con el sacubitril/valsartán, que es el ARNI, esto no aplica para este escenario. Incluso hay un estudio que es el Paradise Myocardial Infarction que mostró que utilizar ARNI versus utilizar IECA o ARA2 pues realmente no tiene un beneficio adicional. Entonces en el manejo agudo, mientras yo me espero esas 6 a 12 semanas a ver cómo le va a mi paciente con la FEBI, puedo utilizar IECA o ARA2. No tengo necesariamente que ponerle ARNI porque el ARNI genera más hipotensión, es más costoso, entre otras cosas. ¿Listo? Antagonistas de receptor mineralocorticoide como eplerenone, como espironolactona, entre otros. Pues digamos que si quedó con FEBI reducida, debo considerar el eplerenone por el estudio de FESUS. Si el paciente tiene una enfermedad renal diabética, pues recordar que el finerrenone, si bien no lo menciona la guía, pues sí demostró un beneficio en desenlaces cardiovasculares y no hay evidencia de utilizar antagonistas de receptor mineralocorticoide en paciente con FEBI normal. Si tiene diabetes, pues recordar inhibidor de SGLT2 o GLP1. Si tiene alto riesgo de sangrado, inhibidor de bomba de protones. Y vacunar a todos nuestros pacientes para influenza, COVID-19, neumococo también idealmente si se puede. Y algo que salió también este año, un estudio de la colchicina, de que la colchicina podía ser buena en estos pacientes. La guía lo incluye, pero importante es que es una recomendación 2B y sobre todo lo deja en pacientes con recurrencia, que tienen un infarto recurrente. Uno podría considerar la colchicina en estos pacientes. Y lo último entonces es el egreso, ¿cierto? En el egreso, ¿qué es lo importante? Pues digamos que yo debo resolverle todas las dudas a mi paciente y completar toda la educación de mi paciente para que en ese momento se dé un egreso muy, digamos, como preparado y que haya un seguimiento cercano y que el paciente vaya a hacer todo lo necesario, pues para no volver a tener un infarto. Con eso terminaríamos entonces este video de Al día con las guías de síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea del 2023. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Les recuerdo la invitación que tenemos para mi masterclass de síndrome coronario agudo que se va a llevar a cabo este sábado 21 de octubre. Por si desean asistir, el link está en la descripción y nos vemos en el próximo video.